señora Worthington, la escucho alto y claro, dijo Susan Morgan forzando una sonrisa educada, absolutamente, añadió, su tono crispado pero compuesto, por supuesto que me encargaré de ello de inmediato. ¿Acaso esta mujer dejará de hablar alguna vez? Susan luchó contra el impulso de suspirar mientras la esposa del presidente seguía parloteando. Como directora de desarrollo de Birch Grove estaba obligada a sentir y actuar. Interesada incluso cuando su paciencia se agotaba con personas que creían que su riqueza las hacía importantes. Ya he tenido suficiente de estos snobs con derechos, pensó con irritación. Una mirada a su reloj solo empeoró su humor. Ya estaba tarde para una reunión importante y estaba a punto de interrumpir a la mujer cuando, misericordiosamente, la señora Worthington finalmente se detuvo. Oh querida, no puedo llegar tarde a mi peluquero. Por supuesto, señora Worthington, mis disculpas por tomar su tiempo, respondió Susan suavemente, ocultando su exasperación. En el segundo que terminó la llamada envió un mensaje rápido a su esposo: cena con un cliente. No me esperes. Enderezó su escritorio, revisó su reflejo, luego tomó su bolso y salió de su cramp oficina, antes una despensa de mayordomo en la mansión Birch Grove. Fuera del día, señora Morgan. Su asistente Aita llamó sin detenerse. Susan respondió secamente: reunión con un donante, terminé después de eso. Aita la vio desaparecer por el pasillo de suelo de mármol antes de entrar a la oficina del director ejecutivo. Ya se fue, hace unos 10 minutos, confirmó Cristina, dijo que era urgente. Aita sonrió, como reloj. Cada semana, ¿de verdad piensan que no nos damos cuenta?, asintió hacia la salida. Idiotas. Las dos mujeres rieron y volvieron al trabajo. El profesor Daniel Morgan escaneó el aula sabiendo que la mayoría de sus estudiantes ya estaban mentalmente desconectados. Tocó su tableta y un gráfico apareció en la pantalla detrás de él. Hoy vamos a sumergirnos en la oferta, la demanda y los precios, anunció. Un gemido dramático resonó desde el fondo provocando risas en la clase. Daniel sonrió. Lo sé, suena aburrido, pero estas ideas controlan todo a nuestro alrededor. Déjenme probarlo. Levantó una impresión enmarcada. ¿Alguien reconoce esto? Es Marilyn Monroe de Andy Warhol, gritó un estudiante. Correcto en el artista, equivocado en el contexto, bromeó Daniel, desencadenando una ola de risas. Pero sí, estás en lo cierto. En 2022 una pintura similar se vendió por $195 millones, el precio más alto jamás pagado por la obra de un artista estadounidense. Algunos estudiantes silbaron incrédulos. ¿Hay algún multimillonario en la sala?, bromeó Daniel. No lo pensé, pero podrías entrar a una librería y comprar un póster de Marilyn por $20. ¿Por qué la diferencia? Precio a 195 millones, solo existe un comprador. A $20, todos pueden permitírselo. Levantó una mano antes de que alguien pudiera objetar. Sí, hay otros factores en juego, pero el precio es el mayor impulsor de la demanda. Cuando terminó la clase, Daniel se alegró de ver a un puñado de estudiantes quedándose, participando en una discusión animada. Al menos están pensando, reflexionó. De vuelta en su oficina revisó su teléfono. Cena con un cliente. No me esperes, decía el mensaje de Susan. Esa sensación inquietante regresó. Últimamente estas cenas con clientes se estaban volviendo un patrón. Aún así, su ausencia significaba que tenía tiempo para visitar a su padre. Asro Morgan había estado luchando contra el Parkinson durante años, obstinadamente negándose a dejar la casa en la que había vivido por décadas. Daniel había contratado a múltiples cuidadores, pero ese había despedido a cada uno hasta que apareció Paloma. Ella tenía dos cosas a su favor: una belleza impactante que éste apreciaba y una actitud inquebrantable. Cuando él se quejaba, ella respondía igual. Si él empujaba, ella empujaba más fuerte. Eventualmente él la había aceptado a regañadientes. No es una débil, había admitido con una rara sonrisa. 10 meses. En el trabajo, Paloma sorprendió a Daniel con un anuncio: este es mi hijo Marco. Mi madre estaba cuidando de él, pero ahora ella está cuidando a mi abuela enferma. No puedo manejar a tu padre y a Marco. Para sorpresa de todos, propuso una solución: múdate aquí, hay mucho espacio, cubriré el alquiler y la comida.
Paloma dudó, ¿y Marco? No querrás a un niño de 6 años corriendo por ahí, ese se burló, cría a un niño de 6 años aquí antes, puede hacerme compañía cuando me canse de ti. Ella llevó la idea a Daniel, quien vio la practicidad. Es tu decisión, dijo, papá. Podría usar la compañía y me sentiría mejor sabiendo que alguien en quien confía está cerca. Paloma aceptó, pero agregó en voz baja. No estaría mal que visitaras más, por su bien y el de Marco, un leve rubor. Se deslizó en sus mejillas y antes de que Daniel pudiera responder, ella se fue. Él quedó confundido pero aliviado cuando ella aceptó la oferta. 18 meses después, el arreglo estaba funcionando mejor de lo esperado. Ese realmente escuchaba a Paloma y a Daniel no le importaba quedarse a cenar, su comida superaba cualquier cosa que la universidad tuviera para ofrecer. Susan detestaba el largo viaje por el campo, pero el secreto era una necesidad, ni ella ni Grant podían permitirse ser vistos juntos mientras se reunían con posibles donantes. La vista de casas destartaladas y remolques oxidados solo amargaba su humor. Crecí en un basurero como este, pensó con amargura, después de que su padre se fue. Susan, su hermana y su madre apenas sobrevivían. Acosada en la escuela, volcó su energía en los académicos, ganando una beca completa para la Universidad de Pensilvania, mientras sus compañeros de clase festejaban y pasaban los veranos en Europa. Ella manejaba cursos y múltiples trabajos a tiempo parcial. Todo cambió en su último año cuando un prometedor joven asistente de enseñanza, Daniel Morgan, comenzó a prestarle atención. Inteligente, encantador, ambicioso, él marcaba todas las casillas correctas. Susan había salido antes, pero sabía que no debía ganarse una reputación que pudiera frenarla. Cuando Daniel mostró interés, ella vio más que solo romance, vio una oportunidad. Nunca tuvo una oportunidad, pensó con suficiencia, pero la decepción llegó rápido cuando Daniel rechazó carreras bien remuneradas en finanzas a favor de la academia. Ella había esperado que él buscara liderazgo universitario. Los profesores de economía se habían convertido en presidentes de universidades antes. Después de todo, 7 años en su matrimonio, Susan se sentía asfixiada en un aburrido pueblo universitario mientras Daniel encontraba satisfacción enseñando a estudiantes de pregrado. Esta no es la vida para la que me inscribí. Ciceo tomó un puesto en la mansión y museo Birch Grove, una vez el lujoso hogar de un magnate del petróleo de Pensilvania. El trabajo se sentía como una broma cruel, rodeada de élites mimadas, obligada a sonreír a través de sus tediosas conversaciones y chismes vacíos. No por mucho tiempo más, pensó, entrando en el estacionamiento de un motel apartado. Había encontrado su escape y no tenía intención de mirar atrás. Cuando Daniel salió de su auto en la casa de su padre, la puerta principal se abrió de golpe y una pequeña figura vino corriendo hacia él. Señor Daniel, ven a jugar fútbol conmigo, llamó Marco emocionado. Marco, regañó Paloma. Deja descansar al señor Daniel, ha tenido un largo día de trabajo. Daniel la despidió con una sonrisa. Está bien, veamos qué tienes, pequeño. Patearon el balón de fútbol desgastado por el patio, las risas resonando en el aire fresco de la tarde. En el porche, le observaba con un brillo divertido en los ojos, animándolos como si fuera la Copa del Mundo. Para cuando Paloma los llamó a cenar, Daniel estaba más que listo para parar. Estoy demasiado viejo para seguirle el paso, admitió con una risita. Esperando algo tradicionalmente latino, Daniel se sorprendió agradablemente cuando Paloma sirvió kebabs de pollo, arroz basmati, ensalada griega y pan caliente. Gruñó sobre extrañar su hamburguesa pero limpió su plato de todos modos. Compartieron la cena como una verdadera familia, intercambiando historias y hablando sobre los días por venir. No fue hasta más tarde en la noche que Daniel se dio cuenta de algo. No había pensado en Susan ni una vez. Mientras limpiaban la mesa, Paloma se inclinó ligeramente. En caso de que te estés preguntando, mantengo al señor Morgan en una dieta mediterránea. Es buena para su corazón. Aprecio eso, Paloma. Lo que sea que estés haciendo, está funcionando. No lo he visto tan animado en mucho tiempo. Después de comer se mudaron a la sala. Marco, usualmente lleno de energía, se había
vuelto inusualmente callado, incluso los niños se quedan sin combustible eventualmente, pensó Daniel con diversión, Paloma también lo notó, hora de dormir. Pequeño, dijo suavemente, llevándolo a su habitación, ya medio dormido, Marco. Murmuró, ¿puede el señor Daniel decir buenas noches? Paloma dudó, probablemente está ocupado. Pequeño, Daniel intervino, estaría feliz de hacerlo. Marco lo abrazó brevemente con sus pequeños brazos antes de girarse, ya quedándose dormido. Cuando Daniel regresó a la sala, su padre estaba profundamente dormido. En su silla, con la ayuda de Paloma, lo guió cuidadosamente a la cama, sorprendido por lo frágil que se sentía el viejo, mientras se preparaba para irse. Paloma habló de nuevo. ¿Por qué te apresuras?, preguntó, instintivamente alcanzando su mano pero deteniéndose. ¿Puedo preguntarte algo? Esa pintura en la sala, ¿cuál es la historia detrás de ella? Daniel levantó una ceja. Pero la siguió, colgando prominentemente en la pared estaba un retrato impactante de Marilyn Monroe en tonos azules, un inconfundible Warhol, estaba enmarcado detrás de vidrio reforzado, asegurado por sensores infrarrojos y almohadillas sensibles a la presión. Supongo que papá te informó sobre la seguridad, preguntó Daniel. Paloma asintió. Por eso Marco no tiene permitido jugar aquí más, pateó el balón demasiado cerca una vez y la seguridad apareció en segundos. Daniel levantó una ceja. ¿Cómo consiguió tu padre algo así? Sonrió, anticipando ya su reacción. En realidad es una gran historia. Mi abuelo era impresor en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando escapó a América llegó con casi nada. Ni siquiera su nombre completo. Un oficial de Ellis Island acortó Morgenstern a Morgan. Paloma escuchó atentamente mientras Daniel continuaba. Encontró trabajo en Nueva York y eventualmente le enseñó a mi papá todo lo que sabía sobre impresión en serigrafía. En los primeros años 60, mi padre tomó un trabajo en una imprenta donde se producían las piezas de Warhol. Los ojos de Paloma se abrieron. ¿Quieres decir Warhol? Warhol. Daniel asintió. Una noche mi papá estaba trabajando tarde cuando Warhol mismo pasó por ahí, vio a mi padre y en un impulso le dio esta impresión firmada con una nota personal en la parte trasera. ¿Solo se la dio?, preguntó Paloma incrédula. En ese momento el trabajo de Warhol no valía mucho, unos cientos tal vez, probablemente nunca imaginó que se volvería invaluable. Paloma frunció el ceño. No es arriesgado mantener algo así aquí. Muy pocas personas saben siquiera que existe y nunca ha sido oficialmente tasado, le aseguró Daniel, pero después de esa subasta récord, papá mejoró la seguridad. No es Fort Knox, pero como viste, incluso un ligero movimiento cerca de ella activa las alarmas. Ella estudió la pintura, puedo ver por qué se aferra a ella. No es solo una pieza valiosa de arte, es parte de la historia de tu familia. Daniel asintió. Exactamente, y lo respeto por nunca dejarla ir. Se quedaron en silencio por un momento antes de que Daniel finalmente dijera sus despedidas. Mientras conducía, miró por el retrovisor la casa cálidamente iluminada detrás de él, suspiró. Ojalá mi hogar se sintiera así. Susan rara vez estaba ahí, incluso cuando estaba, la casa se sentía fría y sin vida. Sacudiendo él pensamiento, se concentró en la carretera adelante. Susan salió del motel sintiéndose renovada, su cuerpo relajado de una manera que solo un buen sexo podía proporcionar. Sonrió con suficiencia. Grant Nicholson nunca decepciona. Su pasión era infinita, impulsada por algo más profundo que el deseo. Él estaba enamorado de ella. Él la complacía siempre asegurándose de que ella se fuera satisfecha y sin aliento. Pero mientras conducía a casa, la emoción comenzó a desvanecerse y la irritación se coló. Daniel no era un mal esposo, ni siquiera era malo en la cama, pero le faltaba ambición. Grant prospera entre millonarios. Daniel prefiere dar conferencias a estudiantes sobre oferta y demanda. No puedo soportar otra cena de facultad hablando sobre artículos de investigación y titularidad. Sus manos se apretaron alrededor del volante. Una vez que Esme muera y Daniel herede, terminé mi parte de la venta del Warhol. Y esta casa me darán la vida que merezco con un hombre que realmente pertenece a la alta sociedad. Entrando en él camino de entrada de su anticuada casa victoriana, una casa proporcionada por la universidad,
sonrió con suficiencia, puedo tolerar este basurero un poco más, y también mi esposo, la próxima vez que Daniel vio a Paloma algo. Era diferente, acababa de terminar de supervisar un examen cuando ella apareció en la puerta de su oficina, pálida e inquieta. Su estómago se apretó. ¿Qué pasó? ¿Está papá bien? Marco, ¿están bien? Lo tranquilizó rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Mi mamá está con ellos. Pero dudó, Daniel se inclinó hacia adelante, solo. Dímelo, sabes que tengo familia cerca, ¿verdad? No lo sabía, pero continúa, mi hermana. Cristina trabaja en Birch Grove como secretaria de Grant Nicholson. El estómago de Daniel se apretó. ¿Qué pasó? ¿Está papá bien? Marco, están bien, dijo Paloma rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Mi mamá está con ellos, pero dudó, mordiéndose el labio. Daniel se inclinó hacia adelante, su voz tensa. Solo dímelo. Paloma respiró hondo. Sabes que tengo familia cerca, ¿verdad? No lo sabía, respondió Daniel, frunciendo el ceño, pero continúa, mi hermana Cristina trabaja en Birch Grove como secretaria de Grant Nicholson. La frente de Daniel se arrugó. Está bien. Paloma exhaló lentamente. Ella ve a la señora Morgan allí todos los días. Bueno, sí, dijo Daniel. Susan trabaja allí, sí, pero Paloma dudó, luego habló cuidadosamente. Daniel, lo siento mucho. Pero tu esposa y el señor Nicholson están teniendo una aventura. Las palabras cayeron como un puñetazo en el estómago. Su primer instinto fue negarlo, pero en el fondo tenía demasiado sentido. Las noches tardías, la fría distancia, las excusas vagas. Había estado frente a él todo el tiempo, se obligó a mantenerse calmado, como lo sabe. Tu hermana, Paloma miró hacia otro lado. Tenemos un primo que trabaja como camarera en el motel Pocono View. Está a unos 20 km por la carretera. Daniel apretó la mandíbula. Sigue hablando, se encuentran allí casi todas las semanas. La última vez fue hace 2 días, la noche que cenaste con nosotros. Su mente corrió. Él recordó lo tarde que Susan había llegado a casa esa noche, la débil excusa sobre un evento de trabajo de última hora. Sus manos se cerraron en puños. Paloma, no puedo hacer acusaciones basadas en rumores, incluso si vienen de la familia. Lo entiendo, dijo suavemente, pero no tienes que tomar nuestra palabra. Hay pruebas. Ven conmigo ahora mismo. Media hora después llegaron al motel, donde Paloma presentó a Daniel a su prima Lourdes. La mujer hablaba poco inglés, pero Paloma tradujo mientras los llevaba a una sala de almacenamiento. Lourdes alcanzó, quitó la tapa del ventilador y sacó un pequeño dispositivo de grabación. El estómago de Daniel se retorció. ¿De dónde salió eso?, preguntó exigiendo. Paloma suspiró. Cuando Cristina me contó sobre Susan y Nicholson, Lourdes los reconoció como huéspedes regulares. Le di este grabador porque necesitaba saber la verdad. Espero que entiendas. Daniel apenas registró sus palabras. ¿Lo escuchaste? Paloma asintió. Sí. Cuando Lourdes lo reprodujo para mí, supe que tenía que decírtelo. La voz de Daniel era hielo. Tócalo. Lourdes dudó, luego presionó el botón. La voz de Susan llenó la habitación, inconfundible. Oh Dios mío, Grant, sí, sí, no pares. Lourdes detuvo inmediatamente la reproducción, lanzando una mirada inquieta a Paloma. ¿Quieres que empiece desde el principio?, preguntó Paloma en voz baja. La mandíbula de Daniel se tensó. No, dijo fríamente. Avanza. Lourdes giró el dial y presionó reproducir. Suaves crujidos y el chirrido rítmico de una cama llenaron el silencio antes de que la conversación se reanudara. Susan, eres increíble, suspiró Grant Nicholson. No puedo seguir viviendo así. Solo di la palabra y dejaré a Greta mañana. No seas idiota, Grant, espetó Susan. Esperamos hasta que el padre de Daniel muera. Una vez que Daniel herede el Warhol, nos divorciaremos. Él tendrá que vender la pintura para liquidar y me iré con la mitad. Entonces puedes divorciarte de Greta y finalmente estaremos libres. ¿Estás segura de que obtendrás la mitad? Pensé que las herencias estaban protegidas. Susan rió, su voz goteando confianza. No, si conoces a las personas adecuadas. Mi abogado ya está en eso, está trabajando en contingencia, así que está motivado para ganar.
Grant gruñó, pero, ¿cuánto tiempo más? Tenemos que esperar, paciencia, cariño, la salud de Ezra está fallando rápido, no pasará mucho. La cara de Daniel se oscureció mientras golpeaba el botón de parar, increíble, ella lo tenía todo planeado, la rabia hervía y él golpeó su puño en el mostrador, haciendo saltar a ambas mujeres, sin otra palabra, salió furioso por la puerta. Paloma abrazó a Lourdes. Rápidamente, tomó el grabador y lo persiguió, lo encontró de pie junto a su auto, mirando a la calle vacía. Lo intenté tanto, murmuró, voz hueca, sabía que ella estaba infeliz, pero seguí luchando. Por nosotros, ahora entiendo por qué fue inútil, su mandíbula se tensó, sube, vamos. De regreso, el viaje fue tenso y silencioso hasta que Paloma finalmente habló, espero. Que no estés enojado conmigo, Daniel negó con la cabeza, no, me hiciste un favor, pero Susan, terminé de jugar amable. Paloma tragó saliva. No estás planeando algo peligroso, ¿verdad? Él la miró, ojos fríos y enfocados, pagarán, pero no de la manera. ¿Qué estás pensando? Me aseguraré de que lamenten cada elección que hicieron. Ella dudó, luego alcanzó su mano. Por favor, Daniel, no arruines tu vida por esto. Él apretó su mano brevemente, no te preocupes, lo manejaré. Su mirada se volvió distante. Necesito hablar con mi padre. Estaba tan orgulloso cuando me casé con Susan, pensó que construiríamos una familia juntos. Esto le romperá el corazón. Daniel rió amargamente, es gracioso, sin embargo, solía frustrarme cuando Susan decía que no estaba lista para tener hijos. Ahora no estoy más que aliviado. El resto del viaje pasó en silencio. Contarle a Ezra fue como reabrir una herida fresca. El viejo se sentó en silencio por un momento antes de asentir, su rostro endureciéndose con determinación. Primer paso, rasgó. Presenta el divorcio de inmediato. Llamaré a mi abogado a primera hora mañana. No la alertes, advirtió Ezra, sus ojos agudos a pesar del cansancio en sus rasgos. Mantén la calma hasta que todo esté en su lugar. Daniela sintió sombríamente, eso no será un problema, apenas hablamos más. Sumergirse en el trabajo se convirtió en su escape, se enterró en calificar, preparar conferencias y fingir que la vida no se había derrumbado. Cuando el abogado de Ezra recomendó un abogado de divorcio de primera, Daniel no dudó, llamó de inmediato, solo para encontrar que la cita más temprana era el jueves. Frustrado, consideró buscar a alguien más, pero descartó el pensamiento tan rápido, si Susan está jugando sucio, necesito. Al mejor, para el jueves, Daniel estaba seguro de haber hecho la elección correcta. La abogada, de ojos agudos y confiada, no perdió tiempo. Yendo al grano, veo lo que tu esposa está buscando, dijo, hojeando notas, pero no te preocupes, una vez que presentemos, el Warhol será intocable en el acuerdo. Prometió preparar los documentos esa tarde y presentar la petición para el fin de semana. Casi listo, pensó Daniel al salir de la oficina. Susan y Grant no sabrán que los golpeó. Por primera vez en días sintió un destello de alivio. No duró. El domingo por la noche su teléfono sonó. Los sollozos de pánico de Paloma estallaron por el altavoz. Daniel, lo siento mucho. Lo intenté, realmente lo intenté. El corazón de Daniel latía con fuerza. ¿Intentaste qué? ¿Qué pasó? Es Marco, mi papá, es el señor Morgan, lloró ella. Los paramédicos acaban de llegar. La línea se cortó. Daniel salió disparado de su silla, la adrenalina inundando su sistema. Apenas recordó tomar sus llaves y acelerar por la carretera, pasando semáforos en rojo sin pensarlo dos veces. Cuando llegó a la casa de su padre, luces de emergencia parpadeantes pintaban la calle en rojos y azules ásperos. Una ambulancia, un camión de bomberos y un crucero policial bloqueaban el camino. Daniel saltó y corrió hacia el porche delantero mientras los EMTs rodaban una camilla por la puerta. ¿Está bien?, gritó Daniel sin aliento. Un paramédico levantó la vista, rostro sombrío. ¿Eres su hijo? Sí, está vivo. La expresión del hombre se suavizó. Lo siento. Fue demasiado tarde, probablemente un derrame masivo, pero no podrían defibrilarlo. Algo, el paramédico suspiró. Incluso si hubiéramos reiniciado su corazón, el daño cerebral habría sido catastrófico. No habrías querido
Eso, él tampoco. Daniel se quedó congelado mientras cargaban la camilla en la ambulancia, las luces parpadeaban pero la sirena permanecía en silencio mientras el vehículo se alejaba, solo entonces se movió, sus piernas pesadas como plomo, dentro, Paloma lo encontró. En el pasillo, su rostro surcado de lágrimas, sin pensar, la atrapó cuando ella colapsó en sus brazos, lo siento tanto. Sollozó, hice RCP hasta que llegaron los médicos, pero no importó, se fue tan rápido, Daniel suavemente levantó su rostro. No es tu culpa, dijeron que pasó instantáneamente, no había nada que pudieras haber hecho, sus lágrimas no pararon, estaba bien, hablando, riendo, luego se agarró la cabeza y simplemente colapsó, fue horrible, Daniel la llevó a una silla y le trajo un vaso de agua, después de un momento preguntó en voz baja, ¿dónde está Marco? Sus ojos se abrieron, Dios mío, todavía está en la escuela, necesito ir por él, sin esperar, tomó sus llaves y salió corriendo, dejando a Daniel solo en la casa silenciosa. Se hundió en el viejo sillón de ese, entumecido mientras el peso de la realidad se asentaba en su pecho, había sabido que la salud de su padre era frágil, pero saberlo nunca lo hacía más fácil, las lágrimas brotaron y esta vez no las combatió, por primera vez en años. Daniel lloró abiertamente sin nadie que presenciara su punto de quiebre, le tomó casi una hora a Daniel recomponerse. Garabateó una lista de tareas, aferrándose a la estructura como un salvavidas, notificar a los parientes, organizar el funeral. Llamar al abogado, la rutina lo estabilizó, aunque solo un poco, después de la primera ronda de llamadas, cerró la casa y condujo directo a Birch Grove. Había una cosa más que necesitaba hacer, hablar con Susan, necesito ver su cara cuando se entere. Susan levantó la vista sobresaltada cuando Daniel entró en su oficina sin anunciarse, parpadeó una vez, luego moldeó sus rasgos. En la máscara perfecta de tristeza, oh, Daniel, susurró, alcanzando su mano, lo siento mucho, sé cuánto lo amabas, su actuación fue impecable. Pero Daniel vio a través de ella, las lágrimas eran forzadas, la preocupación era falsa, ella ya está pensando en la herencia. Asintió rígidamente, murmuró un gracias hueco y se fue sin otra palabra, el momento en que salió, Susan prácticamente corrió por el pasillo, irrumpiendo en la oficina de Grant con mejillas sonrojadas y ojos brillantes. Grant, jadeó, Azra Morgan está muerto, Grant se congeló, parpadeando incrédulo. Espera, ¿qué? ¿Hablas en serio? Los labios de Susan se curvaron en una sonrisa triunfante, muerto. De verdad, no lo entiendes, este es el momento que hemos estado esperando, Daniel hereda todo, presentaré el divorcio. Reclamaré mi parte y finalmente tendremos la vida que merecemos. El shock de Grant se derritió en emoción, no puedo creer que finalmente está sucediendo. Cuando vas a presentar, Susan hizo una pausa, calculando, después del funeral, no puedo arriesgarme a parecer desalmada, pero una vez que eso esté hecho, nada se interpondrá en nuestro camino. Bien, Grant estuvo de acuerdo, sonriendo. No esperes demasiado, necesito tiempo para lidiar con Greta, los días después del fallecimiento de ese. Se desdibujaron juntos para Daniel, su enfoque inmediato fue organizar el funeral, aunque ese no había sido particularmente devoto, había dejado instrucciones claras para un entierro judío tradicional, requiriendo que todo se completara dentro de las 24 horas. Una vez que el entierro terminó, Daniel organizó un servicio conmemorativo para amigos, vecinos y colegas que no pudieron asistir al funeral. Ese no tenía parientes vivos, pero muchos viejos amigos de su larga carrera aparecieron para rendir sus respetos. Los compañeros de trabajo de Daniel ofrecieron condolencias silenciosas, su presencia proporcionando una pequeña medida de consuelo. La parte más difícil fue soportar ambos eventos con Susan a su lado. Ella jugó a la nuera afligida impecablemente, llorosa, de voz suave y aparentemente desconsolada, pero Daniel, ahora consciente de su traición, vio a través de cada gesto, su dolor lentamente se endureció en un resentimiento helado. En medio del caos, el abogado de Daniel llamó, listo para finalizar la presentación del divorcio. Daniel, emocionalmente agotado, dudó, déjame volver contigo, dijo.
silenciosamente, no puedo lidiar con esto ahora mismo. Después del memorial, surgió otro problema, mientras limpiaba en la casa de ese. Paloma se acercó a Daniel vacilante. ¿Cuándo deberíamos mudarnos Marco y yo?, preguntó, voz baja. Daniel parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Mudarse? ¿Por qué harían eso? Paloma se encogió de hombros, insegura. Esta era la casa de tu padre, supuse que no se sentiría bien quedarnos aquí. Daniel negó con la cabeza firmemente, no se van a ninguna parte, la casa está vacía sin ustedes dos, si se van, solo quedará ahí, un blanco fácil para robos, y Marco finalmente. Está prosperando en la escuela, no voy a poner su vida patas arriba. Sus ojos se suavizaron con alivio. Gracias, Daniel, no puedo decirte cuánto significa eso. Con el funeral atrás, Daniel cambió su atención a liquidar el patrimonio. El abogado de ese lo guió a través del proceso de sucesión, explicando que probablemente tomaría meses. Luego, casi como un pensamiento tardío, mencionó algo inesperado. Tu padre solicitó una lectura inmediata de su testamento, dijo el abogado. Dejó una lista específica de asistentes, mientras el abogado leía los nombres en voz alta. El entendimiento amaneció en Daniel, sus labios se curvaron en una sonrisa sombría. Hagámoslo oficial, dijo, envía invitaciones formales. Será más difícil para cualquiera ignorarlo, considéralo hecho, respondió el abogado. En el día señalado, Daniel y Susan llegaron por separado, intercambiando poco más que asentimientos tensos, desde la muerte de ese. Apenas habían hablado, aunque Daniel no podía ignorar la emoción que hervía bajo la expresión sombría de Susan. Paloma entró en silencio, se presentó al abogado y tomó asiento. Los ojos de Susan se entrecerraron mientras se inclinaba hacia Daniel. ¿Por qué está ella aquí? Siseo, porque fue invitada, respondió Daniel fríamente. Antes de que Susan pudiera insistir más, la puerta se abrió y Grant Nicholson entró. Pareciendo desconcertado, Grant, jadeó Susan, ¿qué estás haciendo aquí? Él levantó la invitación. Recibí una de estas, no tengo idea por qué. El abogado se puso de pie, ajustando sus gafas. Gracias a todos por venir. Esta lectura fue una instrucción explícita del señor Asro Morgan, carraspeó y comenzó. Primero, Asro Morgan nombró a su hijo Daniel Morgan como ejecutor de su patrimonio. Daniel será responsable de saldar deudas y distribuir activos. Susan intercambió una mirada triunfante con Grant. Daniel lo vio pero mantuvo su rostro inexpresivo. El primer legado concierne a la residencia del señor Morgan, continuó el abogado. Asro Morgan dejó la casa y la propiedad circundante a Paloma Contreras en agradecimiento por su cuidado dedicado durante sus últimos años. Además, ella recibirá los fondos restantes en su cuenta corriente para gastos del hogar. La sala explotó. Disculpe, chilló Susan, saltando de su asiento. Esa casa pertenece a Daniel, no a alguna criada. Paloma parecía igualmente atónita. Esto tiene que ser un error, tartamudeó. La casa debería ir a Daniel. El abogado permaneció compuesto. El testamento es inequívoco. Debo continuar. La sala quedó en silencio. El siguiente artículo concierne a la pintura de Warhol exhibida en la sala del señor Morgan, dijo el abogado, volteando la página. Él la legó a la Mansión y Museo Birchgrove para su colección permanente. Grant inhaló. Bruscamente, el rostro de Susan se retorció de furia. No, esa pintura pertenece a Daniel. ¿Cómo pudo hacer esto? El abogado apenas parpadeó. El testamento es explícito, señora Morgan. Sin embargo, este legado es condicional. La tensión en la sala se espesó. Las condiciones son las siguientes, leyó el abogado, voz firme. Primero, Birchgrove debe inmediata y permanentemente terminar cualquier relación profesional con la señora Susan Morgan. Segundo, el señor Grant Nicholson debe inmediata y permanentemente terminar todas las relaciones personales con la señora Susan Morgan. El silencio cubrió la sala. Si alguna de las condiciones no se cumple, continuó el abogado, la pintura será donada al Museo Andy Warhol en Pittsburgh. Y antes de que preguntes, señor Nicholson, el museo ya ha sido notificado, estarán vigilando de cerca el cumplimiento. Susan se puso de pie de un salto, rostro enrojecido de rabia.
esto es una locura, Esle. No tenía derecho a entrometerse en mi vida. Se giró hacia Daniel, ojos ardientes. Esto es obra tuya, estás tratando de robarme lo que es mío. Daniel se recostó en su silla, voz calma pero fría. Nunca te engañaría, Susan, de hecho, aquí tienes exactamente lo que te mereces. Deslizó un sobre por la mesa. Susan lo arrebató, lo abrió y se congeló, ojos agrandándose. Al ver los papeles de divorcio dentro, ¿qué es esto?, exigió. Tu notificación oficial, respondió Daniel uniformemente. Ya he presentado. Antes de que ella pudiera responder, él sacó su teléfono y tomó una foto de su expresión atónita. Susan Morgan, considérate notificada. Su rostro se contorsionó de furia. Idiota, no puedes divorciarte de mí, yo me divorciaré de ti. La sonrisa de Daniel no llegó a sus ojos, demasiado tarde para eso. Grant, pálido y visiblemente conmocionado, salió silenciosamente de la sala. Susan, dándose cuenta de que la había abandonado, se congeló por un momento antes de correr tras él, sus tacones repiqueteando por el suelo de mármol. Paloma miró ansiosamente a Daniel, su frente fruncida. Esto no se siente bien, Daniel. Tu padre debería haberte dejado la casa a ti, eres su hijo, Daniel. Ofreció una sonrisa tranquilizadora. Papá y yo hablamos de eso. Él te quería a ti y a Marco como familia. Su mayor preocupación era asegurarse de que estuvieran seguros después de que él se fuera. Estuve de acuerdo con su decisión. Descansó una mano suavemente en su hombro. Así fue como mostró gratitud por tu cuidado, tu paciencia y la manera en que siempre mantuviste tu posición cuando él se ponía terco. No fue solo generosidad, Paloma, fue amor. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras asentía. Nosotros también lo queríamos, era familia. En Birch Grove, Susan irrumpió en la oficina de Grant, sin aliento y sonrojada. Grant exclamó, esto no es una pérdida, es una oportunidad. Con el Warhol, Birch Grove superará a todos los museos de la región, y ahora nada se interpone entre nosotros. Grant, sentado rígidamente detrás de su escritorio, le dio una mirada dura. No escuchaste las condiciones adjuntas al legado, Susan. Desechó con un gesto de la mano. Esa cláusula no puede sostenerse legalmente. A quien le importa un chisme insignificante. Su paciencia se quebró. ¿Crees que la Junta de Birch Grove arriesgará una demanda contra el Museo Warhol? Tienen a la Fundación Carnegie detrás de ellos. Una pelea como esa podría hundirnos. Grant se puso de pie abruptamente, tomando una carpeta de su escritorio. Ya hablé con el señor Worthington. Estos son tus papeles de terminación. Estás oficialmente fuera. El rostro de Susan se sonrojó de un rojo profundo. Después de todo lo que hemos pasado, me estás cortando así como así. Su voz se agudizó. ¿Realmente quieres que le cuente a tu esposa sobre nosotros? La expresión de Grant no vaciló. Ya lo hice, ahora me dirijo a casa a suplicar perdón y espero que el prestigio de ser la esposa de un director ejecutivo la convenza de tolerar mi estupidez. Señaló hacia la puerta. Se acabó, Susan, tu cheque final está en el correo. Deja la mansión. Susan se congeló, puños apretándose a sus costados. Grant se preparó para una explosión, pero ella solo giró sobre sus talones y salió furiosa, rostro frío e ilegible. Sus tacones resonaron sharpie contra el suelo de mármol mientras marchaba por el pasillo. Llegando a su antigua oficina, barrió algunos objetos personales en su bolso. Al salir, pasó por Aita, su antigua secretaria, quien arqueó una ceja, terminando temprano. Señora Morgan, preguntó Aita, voz cargada de sarcasmo. Cállate, espetó Susan. Sin detenerse, Aita rió. Adiós, cariño, llamó burlonamente. Mientras Susan empujaba las puertas de vidrio, sin perder el ritmo, Aita se apresuró al escritorio de Cristina, ansiosa por compartir el último escándalo. Más tarde esa noche, Daniel estaba buscando algo para comer en la nevera cuando el sonido de llaves tintineando llegó a sus oídos. Se enderezó justo cuando Susan entró por la puerta principal, su rostro demacrado y cansado. El momento en que lo vio, la ira se encendió en sus ojos. Todo esto es por tu culpa, ¿verdad?, espetó. ¿Cuánto tiempo has sabido de Grant y yo? Lo suficiente para cerrar tu pequeño plan.
respondió Daniel fríamente, sus labios se curvaron en una mueca, así que convenciste a Esre de cambiar su testamento, iba a dejarte todo a ti hasta que lo volviste contra mí. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué rebajarte tanto? Los ojos de Daniel se entrecerraron, porque no iba a dejar que te beneficiaras de su fin, una vez que supe que planeabas clasificar el Warhol como propiedad comunal al donarlo al fondo de seguros de Birch Grove. No tuve opción, exponer tú a Fire, eso fue solo una ventaja añadida. Susan dejó escapar una risa amarga, así que realmente me desprecias tanto. La sonrisa de Daniel fue sin humor, después de todo lo que intentaste hacer, absolutamente, por un momento, una genuina sorpresa cruzó su rostro, luego su expresión se endureció. Déjame preguntarte algo, dijo Daniel en voz baja, ¿alguna vez me amaste, o siempre se trató de lo que podía ofrecerte? Susan suspiró y se hundió en el sofá. Creo que sí, una vez, eras motivado, ambicioso, lleno de potencial, creía que subirías de rango y yo subiría contigo. Su sonrisa se volvió agria, pero luego elegiste enseñar sobre poder y prestigio. Ahí fue cuando me di cuenta de que había apostado por el hombre equivocado, así que sí, comencé a buscar algo mejor. La voz de Daniel estaba tensa por la incredulidad. Entonces el dinero y el estatus importaban más que construir una vida juntos. Eso nunca fue suficiente para ti. Susan se burló. Construir una vida, qué pintoresco, eso es lo que la gente acepta cuando le falta el impulso para triunfar. Familia, comunidad, estabilidad, son premios de consolación para perdedores. Daniel la miró, sin palabras. Lo que quiero, continuó Susan fríamente, es influencia, poder, del tipo que viene con riqueza y conexiones. Todo lo demás es solo decoración. Él consideró discutir, pero vio la futilidad. Ella había hecho su elección mucho antes de este momento. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora?, preguntó secamente. Su máscara se deslizó por un momento, revelando agotamiento bajo la ira. Me voy. Gracias a ti, mi reputación está destrozada. Empacaré esta noche y me iré. No voy a impugnar el divorcio. Divide todo por la mitad y tomaré mi parte de los ahorros y la mitad de las ganancias de la casa. Daniel cruzó los brazos. ¿Qué casa? Este lugar pertenece a la universidad, no lo poseemos. Su mandíbula se apretó. Siempre has sido listo. Lástima que nunca igualaste eso con ambición. Sin esperar su respuesta, ella se dirigió al dormitorio. 15 minutos después reapareció, maleta en una mano, bolsa de ropa y estuche de cosméticos en la otra. Terminé aquí, anunció fríamente. Mi abogado contactará al tuyo. Terminemos esto rápido. Deteniéndose en la puerta, le dio a Daniel una última sonrisa amarga. Al menos estamos de acuerdo en una cosa, ambos queremos salir. Daniel se apoyó contra el marco de la puerta, observándola de cerca. ¿A dónde irás?, levantando la barbilla desafiante, respondió. Tan lejos como pueda, a algún lugar donde pueda empezar de nuevo con alguien que realmente sabe cómo ganar. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Daniel se quedó allí por un largo momento, exhalando lentamente mientras una leve sonrisa tocaba sus labios. Buen viaje. Susan mantuvo su palabra. El divorcio avanzó rápidamente, aunque Daniel resentía pagar manutención, aún considerando su repentino desempleo. Lo aceptó como un pequeño precio por la libertad. Honestamente, señaló su abogado secamente, es una ganga dado lo que ella intentó hacer. Mientras tanto, Daniel abordó la montaña de tareas requeridas para liquidar el patrimonio de Esre, presentando certificados de defunción, deteniendo los pagos de seguro social, notificando a acreedores y navegando un sinfín de papeleo legal. Esre había manejado sus finanzas a la vieja usanza, escribiendo cheques en papel para todo. Daniel pasó semanas escribiendo más cheques de los que había escrito en años antes de finalmente transicionar las cuentas a la gestión digital. La carga de trabajo era agotadora, pero venía con un inesperado lado positivo. Lo mantenía cerca de Paloma y Marco. Su casa, proporcionada por el campus, se sentía estéril y vacía, mientras que el lugar de Esre, aunque lleno de recuerdos, radiaba calidez en vida. Daniel a menudo se quedaba tarde, clasificando documentos, manejando facturas y reflexionando en silencio mientras revisaba las pertenencias de su padre.
Paloma nunca parecía molestarse, cocinar para dos es complicado, diría con una suave sonrisa, quédate a cenar, Daniel, por favor, incluso después de que la mayoría de los asuntos del patrimonio estuvieran resueltos, sus invitaciones continuaban, y Daniel se encontraba aceptando sin dudar. Las cenas se convirtieron en noches llenas de risas, historias y momentos tranquilos. Lo que una vez había sido una casa teñida de pérdida lentamente se transformó en algo más, algo que se sentía menos como una obligación y más como hogar. Unas pocas semanas después, el teléfono de Daniel zumbó con una llamada inesperada del abogado de su padre. El Tribunal de Sucesiones acaba de aprobar el papeleo final del patrimonio de tu padre, informó el abogado. Estás oficialmente autorizado para distribuirlos activos según el testamento. Daniel parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Ya? Pensé que la sucesión usualmente se prolongaba por meses. Eso es cierto en circunstancias normales, rió el abogado, pero el caso de tu padre pareció saltar al frente de la fila. Tengo la sensación de que los miembros de la Junta de Birch Grove movieron algunos hilos. Están ansiosos por reclamar su premio. Daniel suspiró, pasando una mano por su cabello. Bueno, supongo que es hora de avanzar. Apenas una hora después, su teléfono sonó de nuevo. El nombre de Grant Nicholson destelló en la pantalla. ¿Cuándo puede Birch Grove esperar tomar posesión del Warhol?, preguntó Grant, su voz inusualmente educada. ¿Cómo sabes? Tanto el museo como yo hemos cumplido completamente con las condiciones descritas en el testamento. Ahora que la sucesión está finalizada, estamos listos para proceder. Aunque los obstáculos legales estaban despejados, las complicaciones logísticas surgieron rápidamente. La curadora del museo insistió en que su equipo manejara personalmente el empaque y transporte de la serigrafía, mientras que la compañía de seguridad responsable de proteger la obra de arte tuvo que desactivar el sistema de alarma. Coordinar a los dos equipos resultó más complejo de lo anticipado, estirando lo que debería haber sido una transferencia simple en una prueba prolongada. Grant Nicholson paseaba por su oficina como un niño inquieto en la víspera de Navidad. Para mañana por la mañana, pensó con satisfacción, Birch Grove finalmente poseerá la obra de arte más valiosa de su historia. Para celebrar, el museo organizó una presentación exclusiva para los miembros de la Junta y selectos invitados VIP. Grant apenas pensó en su pasado enredo con Susan. Ese capítulo estaba cerrado, reemplazado por el brillante futuro que imaginaba tanto para Birch Grove como para su propia carrera. Mientras se organizaba la transferencia, Daniel contrató un equipo de seguridad para vigilar la casa de su padre durante todo el proceso. Aprovechando la oportunidad para un descanso, invitó a Paloma y Marco a un viaje de un día a los Poconos. Caminaron por senderos salpicados de sol, disfrutaron del almuerzo en Flagstaff Lodge y viajaron en el ferrocarril escénico de Lehigh Gorge, las risas de Marco resonando a través del aire fresco de la montaña. Para cuando regresaron a casa, el crepúsculo se había asentado. El guardia de seguridad había terminado su turno y se había ido, y la sala volvía a su estado habitual, excepto por una ausencia evidente. La vibrante sonrisa de Marilyn Monroe ya no vigilaba desde la pared. El vacío que dejó la pintura proyectó una sombra tranquila sobre la casa. Intentando levantar el ánimo, Daniel aplaudió. Demasiado tarde para cocinar. ¿Qué tal pizza? La sugerencia ganó aprobación entusiasta. Pronto estaban reunidos alrededor de la mesa de la cocina, intercambiando historias de su viaje mientras compartían rebanadas. Para cuando las últimas migajas fueron barridas, el cansancio se había asentado sobre la casa. Marco se durmió en el sofá y Daniel lo llevó suavemente a la cama. Mientras se dirigía a la puerta, Paloma se interpuso en su camino. Vacilación parpadeando en su rostro. Daniel, dijo suavemente, ¿te quedarías esta noche? Sin el sistema de seguridad activo, me sentiría más segura si estuvieras aquí. Puedes dormir en la habitación de ese. Él dudó. Paloma, no quiero imponerme, por favor, interrumpió ella, sus ojos suplicando, solo por mi paz mental. Después de un día largo y agotador, Daniel no tenía la energía para discutir. Suspiró y asintió. Está bien, solo por esta noche.
Más tarde, después de que Paloma se había retirado a su habitación, Daniel se desvistió hasta su camiseta y boxers y se acomodó en la cama de su padre. El colchón desconocido y los recuerdos persistentes en el aire mantuvieron el sueño a raya por un tiempo, pero el cansancio eventualmente ganó, sumiéndolo en el sueño. Alguna vez durante la noche, un ruido leve lo despertó, se sentó, corazón acelerado, esforzándose por escuchar. Ahí estaba de nuevo. Pasos suaves y medidos avanzando por el pasillo, la puerta crujió al abrirse y la silueta de Paloma apareció, delineada por la luz de la luna filtrándose por la ventana. Sin una palabra, se deslizó en la habitación y se acercó silenciosamente a la cama. Paloma, susurró Daniel, sobresaltado, ¿qué estás haciendo? Ella presionó un dedo en sus labios, silenciándolo. Por favor, Daniel, murmuró, voz temblorosa, ha pasado tanto tiempo, estoy cansada de sentirme sola. Antes de que pudiera responder, su mano cayó, reemplazada por la suave urgencia de sus labios. Cualquier protesta que pudiera haber expresado se disolvió instantáneamente. Él la besó de vuelta, la soledad derritiéndose en calor y hambre. Su brazo se apretó alrededor de su cintura, atrayéndola más cerca, mientras su mano libre trazaba la curva de su hombro. Rozando la tira de su camisón, los dedos de Paloma se movieron con igual urgencia. Deslizándose bajo la cintura de sus boxers, Daniel se sentó rápidamente, descartando el resto de su ropa. La ayudó a quitarse el camisón por encima de la cabeza, deteniéndose brevemente mientras la luz de la luna iluminaba su figura esbelta y atlética, pero Paloma no le dio tiempo para contemplación. No, susurró, su voz cruda de anhelo, te necesito ahora, Daniel. Por favor, no me hagas esperar más. La súplica en su voz rompió los últimos restos de restricción. Él la acomodó contra las almohadas, acomodándose entre sus muslos separados, su respiración acelerándose al unísono. Sí, jadeó Paloma, arqueándose para encontrarlo. Oh, Daniel, no te contengas. No lo hizo. Había pasado demasiado tiempo para ambos, no había nada más por qué esperar. A la mañana siguiente, mientras Daniel y Paloma compartían café en silencio en la cocina, el caos estalló al otro lado de la ciudad en Birch Grove. El día de Grand Nicholson había comenzado triunfalmente, pero la celebración se desmoronó rápidamente. Solo horas antes de la presentación programada, la curadora del museo llamó, su voz tensa de pánico, señor Nicholson. Tenemos un problema. Grant frunció el ceño, la irritación pinchando los bordes de su calma, que ahora, el proveedor de catering está aquí preparando para el evento, explicó apresuradamente, pero los transportistas de arte se niegan a proceder. Dicen que el sistema de seguridad fue desactivado incorrectamente y no arriesgarán transportar el Warhol en estas condiciones. Grant golpeó su mano en el escritorio. Por Dios, diles que se muevan o encuentren otra compañía. No es tan simple, presionó la curadora. Están sindicalizados, sin protocolos de seguridad adecuados, no tocarán la pintura, y ahora el proveedor de catering quiere saber qué hacer con la comida. Las regulaciones de salud les impiden llevársela de vuelta. El rostro de Grant se sonrojó de ira. Dónala, no me importa si es langosta y champán, envíalo a un refugio, solo sácalo de aquí, entendido. La curadora murmuró. Terminando la llamada, Grant colapsó en su silla, enterrando su rostro en sus manos. Esto no puede estar sucediendo, murmuró, es una pesadilla. En ese momento, una voz aguda cortó el silencio. ¿Te importaría explicar por qué tuve que caminar todo el camino desde la puerta principal y por qué tu personal parece haber visto un fantasma? La cabeza de Nicholson se levantó de golpe ante el sonido de una voz enojada. Dan Worthington, presidente de la Junta de Birch Grove, estaba en la puerta, rostro sonrojado de furia. La adrenalina recorrió a Nicholson mientras tropezaba buscando una explicación. Señor, tartamudeó, poniéndose de pie de su silla, nosotros evitamos por poco un gran desastre. Hubo un problema con la impresión del Warhol. Pensé que era mejor cancelar el evento en lugar de arriesgar vergüenza. Los ojos de Worthington se entrecerraron mientras se acercaba. ¿Qué tipo de problema? Grant Nicholson tragó saliva. Señor, parece que el Warhol es una falsificación. El rostro de Worthington
Se oscureció a un carmesí profundo. ¿Cómo demonios dejaste que eso pasara? No se supone que eres un experto, nadie. Pensó en autentificarlo antes de anunciar por todos los medios. Nicholson levantó las manos. A la defensiva, entiendo lo mal que se ve, pero el momento fue complicado, tuvimos que coordinar con la sucesión. La compañía de seguridad y el equipo de mudanza. Deberías haber visto la seguridad que ese Morgan tenía alrededor de esa pintura. Basta, ladró Worthington, cortándolo. Birch Grove será el hazmerreír por esto, y no te equivoques, la Junta te hace responsable. Nicholson abrió la boca, abriendo y cerrándola sin sonido. Estás despedido, declaró Worthington, voz como hielo, efectivo inmediatamente. Una vez que navegues el embotellamiento que causaste, deja la propiedad y no vuelvas. Nicholson abrió la boca para protestar, pero Worthington ya había girado sobre sus talones y salió furioso, ignorando a la recepcionista encogiéndose detrás del mostrador. Nicholson colapsó en su silla, rostro ceniciento, enterró la cabeza en sus manos. Esto no puede estar sucediendo, murmuró, estoy acabado. Ningún museo me tocará después de esto. Se quedó allí, regodeándose en la derrota hasta que su secretaria apareció vacilante. Señor, murmuró. Su esposa está en la línea. Dijo que si no toma esta llamada, mejor no vuelva a casa esta noche. Nicholson exhaló temblorosamente. Pásamela. El momento en que la línea se conectó, la voz furiosa de Greta explotó en su oído. Grant, será mejor que tengas una maldita buena explicación. He estado atrapada en el tráfico por más de una hora, rodeada de gente preguntando por qué se canceló la gala. Asumen que sé algo porque soy tu esposa, pero estoy tan despistada como ellos. Su voz se elevó, aguda de ira. Si tu objetivo era humillarme, felicitaciones, misión cumplida. Ahora explícate. Nicholson se hundió más en su silla, frotándose una mano por la cara. Greta suspiró. Es simple. Cuando desembalamos el Warhol, descubrimos que era una falsificación. Una falsificación, chilló ella, ojos abriéndose de incredulidad. Sí, confirmó sombríamente. No podíamos arriesgarnos a exhibir una falsificación, así que cerramos todo. Desafortunadamente, no nos dimos cuenta del problema hasta que fue demasiado tarde. Dudó, el temor acumulándose en su estómago. Y en situaciones como esta, alguien tiene que asumir la culpa. Worthington me despidió, efectivo inmediatamente. El silencio pesó entre ellos antes de que Greta finalmente hablara de nuevo, su voz fría y cortante. Worthington te despidió. Así como así, dejó escapar una risa amarga. Honestamente, Grant, casi estoy impresionada. Tomó una respiración estabilizadora, su tono endureciéndose. Escucha cuidadosamente. He pasado por alto mucho, la arrogancia, los negocios turbios, incluso tu aventura con esa, que contrataste como directora de desarrollo. Lo ignoré todo por el bien de las apariencias, pero esto es la gota que colma el vaso. Sus palabras cortaron como un cuchillo. No te molestes en volver a casa. Mi abogado presentará el divorcio a primera hora mañana. Empaca tus cosas y vete para siempre. Nicholson se hundió bajo el peso de sus palabras. Sí, querida, murmuró huecamente. La línea se cortó. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Paloma irrumpió en la oficina de Daniel, sin aliento. Daniel, exclamó, Cristina acaba de decirme que Grant Nicholson fue despedido. El Warhol resultó ser una falsificación y cancelaron todo el evento. Worthington lo echó en el acto. Daniel se recostó en su silla, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. No exactamente sorprendente, dijo calmadamente. Te dije que me aseguraría de que pagara por lo que hizo. Paloma frunció el ceño confundida. ¿Cómo pudiste haber predicho esto? Daniel rió. No lo predije. No precisamente, pero preparé el escenario para asegurar que su caída fuera casi inevitable. Sus cejas se fruncieron. ¿Preparaste el escenario? ¿Qué quieres decir? Ven conmigo, dijo Daniel, poniéndose de pie. Te explicaré. De vuelta en su oficina en el campus, Daniel sacó una silla para Paloma antes de tomar asiento frente a ella. Empecemos con Susan, comenzó. Su plan era directo, mantener la aventura con Nicholson en secreto hasta que mi padre
falleciera, una vez que ese se fuera, yo heredaría el patrimonio y Susan presentaría el divorcio, la ley de Pensilvania le daría derecho. A la mitad de todo, Paloma asintió, siguiendo de cerca, la casa era valiosa. Seguro, pero el verdadero premio gordo era el Warhol. Su abogado tenía algún esquema para argumentar que, a pesar de ser heredado, el cuadro podría clasificarse como propiedad marital. Si hubieran tenido éxito, Susan se habría ido con millones, suficiente para ella y Nicholson para vivir como reyes, pero expusimos la aventura, intervino Paloma. Cristina y Lourdes te dieron la prueba, exactamente, acordó Daniel, una vez que supe lo que estaban tramando, fui directo a mi padre. Papá originalmente planeó dejarme el Warhol a mí, pero después de escuchar la verdad, acordó cambiar su testamento, legando la pintura a Birchgrove en su lugar. Los ojos de Paloma se abrieron mientras el entendimiento amanecía, así que Susan no podía reclamarlo durante el divorcio. Exactamente, confirmó Daniel, pero ese no fue el único movimiento. La segunda parte fue estratégica, hice que mi padre incluyera una condición. Birchgrove solo podía reclamar el Warhol si cortaban todos los lazos con Susan. Paloma miró atónita, así que sí querían la pintura, tenían que despedirla, correcto, y una vez que Birchgrove aceptó el legado, quedaron atrapados. Worthington nunca arriesgaría perder la pintura ante el Museo Warhol por un escándalo personal. Susan era desechable, también lo era Grant. La sonrisa de Daniel no tenía rastro de calidez, funcionó perfectamente. El segundo que Grant se dio cuenta de que mantener el Warhol significaba cortar con Susan, no lo pensó dos veces, la dejó como peso muerto. Se recostó, acariciándose la barbilla pensativamente. Honestamente, dudo que alguna vez le importara a ella. Era solo otro accesorio para sus ambiciones, pero Susan, ella realmente creía que él estaría a su lado cuando se leyó el testamento de mi padre. Todo su mundo colapsó, su trabajo, su amante y su matrimonio, todo desapareció de la noche a la mañana, exactamente como pretendías, murmuró Paloma, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Qué pasó con ella? Después del divorcio, Daniel rió, el sonido cargado de ironía. Gracioso que preguntes. Un amigo mencionó que ahora vive en Allentown, el único trabajo que pudo encontrar, telemarketing, vendiendo pólizas de seguro. ¿Seguros? Los ojos de Paloma se abrieron, después de todo lo que sacrificó por estatus y poder. Sí, confirmó Daniel, cruzando los brazos sobre su pecho. La mujer que una vez despreció a cualquiera por debajo de sus estándares ahora pasa sus días rogando a extraños que compren cobertura. Es poético. Realmente, Paloma exhaló lentamente. Entiendo por qué querías vengarte, te traicionó. Intentó robar a tu familia, pero ¿qué pasa con Nicholson? ¿Cómo lograste derribarlo? La sonrisa de Daniel se agudizó. ¿Sabes sobre el Warhol falso, verdad? Pedazos y piezas, admitió Paloma, pero estaba más desconsolada al escuchar que la pintura del señor Morgan no era real. Se sentía como perder una parte de él. La expresión de Daniel se suavizó. El hecho de que tu primer pensamiento fuera sobre mi papá dice todo sobre ti. Se puso de pie, caminó hacia un archivador y sacó una carpeta manila desgastada. De ella extrajo una impresión de Marilyn Monroe, la misma que había usado durante años en sus conferencias de economía. La puso en el escritorio frente a Paloma. Su frente se arrugó. Sé esto, es la impresión de enseñanza que siempre muestras a tus estudiantes. Daniel asintió, volteando la impresión cuidadosamente, despegó el papel trasero, revelando una dedicatoria manuscrita. Escrita en tinta desvanecida, a Asro Morgan, con gracias por todo tu arduo trabajo, Andy Warhol. Paloma jadeó, ojos abriéndose. Esto es el verdadero, pero ha estado sentado aquí en tu oficina todo el tiempo. Daniel sonrió. Así es, su confusión se profundizó, pero, cuando lo cambiaste, la impresión estaba colgada en la sala de tu padre mucho antes de que Marco y yo nos mudáramos. ¿Cómo lo reemplazaste sin activar toda esa seguridad? Daniel se recostó, sus brazos cruzándose sobre su pecho. Originalmente, papá no pensó que el Warhol valiera mucho. Warhol vendía estas impresiones en serigrafía por unos cientos de dólares cada una en
Ese entonces, pero a medida que los precios se dispararon, papá se puso nervioso por tener un original colgado a la vista de todos, lo hablamos y sugerí cambiarlo por una réplica barata, mantuve el original aquí, donde nadie sospecharía de su valor, y papá colgó la falsificación en la sala. Paloma parpadeó, luchando por procesar la revelación, así que ha estado aquí todo el tiempo. Exactamente, confirmó Daniel, más tarde, cuando el mundo del arte se volvió loco por el trabajo de Warhol. Papá se obsesionó con la seguridad, fue entonces cuando instaló todas las alarmas, cámaras y sensores de movimiento, se convirtió en una broma recurrente para él. Cuanta más seguridad añadía, más legítima parecía la falsificación, le encantaba probar los sistemas como si estuviera custodiando Fort Knox. Una risita nostálgica se le escapó, nunca hubo un solo robo, por supuesto, pero estoy seguro de que toda esa seguridad exagerada es lo que convenció a Nicholson de que la pintura era auténtica. Paloma negó con la cabeza, aún juntando las piezas, así que hiciste el cambio antes de que yo trabajara para tu padre. Exactamente, respondió Daniel. Mi plan original era devolver la impresión real después de que papá falleciera, pero una vez que descubrí lo que Grant y Susan estaban tramando, me di cuenta de que tenía una oportunidad de oro. Le conté todo a papá y él hizo que su abogado actualizara el testamento, asegurándose de que Nicholson tuviera que elegir entre Susan o el Warhol. La sonrisa de Daniel se volvió aguda. Luego me senté y dejé que Grant cayera directamente en la trampa. No podía esperar para alardear de su supuesto premio, y al igual que Susan, perdió todo, su carrera, su reputación, su matrimonio. Paloma exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Y ahora qué pasa después? Daniel se inclinó hacia adelante, voz calma pero firme. Estoy dejando que el polvo se asiente en Birch Grove. Una vez que la junta termine de apresurarse, les dejaré saber tranquilamente que encontré el verdadero Warhol guardado en una vieja caja de almacenamiento que mi padre olvidó mencionar. Una vez que lo verifiquen, sugeriré que lo exhiban con una placa honrando la conexión de mi papá con Warhol. Paloma frunció el ceño. No te arrepientes de no quedártelo, esa pintura vale una fortuna. Daniel rió, sacudiendo la cabeza. Ni por un segundo, nunca quise el peso de algo tan valioso colgando sobre mí, y el dinero, esa siempre fue la fijación de Susan, no la mía. Ver cómo su obsesión la destruyó solo me hizo más seguro de que estoy mejor sin él. Su sonrisa se suavizó mientras rodeaba el escritorio, tomando las manos de Paloma en las suyas. Además, murmuró, apretando sus dedos suavemente, todo este lío me mostró lo que realmente importa. La expresión de Paloma se suavizó, aunque la incertidumbre parpadeó en sus ojos. ¿Y qué es eso, señor Daniel? Él sostuvo su mirada, voz firme. Comenzar una nueva familia. Su aliento se detuvo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué familia? La voz de Daniel era calma pero resuelta. Tú, Marco y yo. Paloma se congeló, incredulidad grabada en su rostro. Lentamente, una sonrisa radiante se extendió por sus labios. Lágrimas brillaron mientras susurraba, ¿estás seguro? Daniel, realmente seguro. Nunca he estado más seguro, dijo en voz baja, atrayéndola a sus brazos. La vida es demasiado corta para arrepentimientos. Quiero esto, quiero nosotros. Afuera, un estudiante graduado que pasaba miró dentro de la oficina y vio su abrazo. Se detuvo, una sonrisa conocedora tirando de las esquinas de su boca. Silenciosamente, se alejó por el pasillo y sacó su teléfono. Hola, susurró emocionada. ¿Recuerdas cuánto nos preocupamos por el profesor Morgan después de que todo se derrumbó? Bueno, parece que finalmente encontró su final feliz.